Hola de nuevo, así como la última vez hablamos de los homicidios agravados, que son aquellos que tienen una amenaza punitiva mayor porque tienen un mayor contenido injusto, hoy vamos a hablar de los homicidios atenuados, que son aquellos que tienen una amenaza punitiva menor por su menor contenido injusto. En consecuencia, nosotros tenemos en el universo de homicidios dolosos, dejemos aparte, hay uno que no es del todo doloso, tenemos el homicidio simple, con una pena de 8 a 25 años, los homicidios agravados, con reclusión perpetua, y los homicidios atenuados, que tienen una curiosa pena alternativa, que es, la voy a leer porque siempre me olvido, que es reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años. Como ya no se distingue la prisión de la reclusión desde el punto de vista de la ley de ejecución de penas privativas de la libertad, tendríamos que canalizar que es una pena que va de 1 a 6 años, porque tenemos 1 a 3 o 3 a 6, en esa extraña situación de alternatividad. Entonces, en general tenemos que hacer este distingo. Tenemos un conjunto de homicidios, son dos, básicamente, que el legislador ha entendido, a mi juicio con razón, que tienen un contenido menor de injusto y por lo tanto son merecedores de una pena más leve, como ven, tremendamente más leve que la del homicidio simple, que es de 8 a 25 años. Estamos hablando de 1 a 6 años frente a 8 a 25, es decir, que realmente las diferencias son muy grandes. Bien, este supuesto comprende dos delitos, dos tipos de homicidio, pero vamos a después hablar de otro tema. El primer tipo de homicidio está en el inciso 1A, dice: al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable. Vamos a analizar este tipo porque tiene alguna complicación. Encontrándose en un estado de emoción, y esa emoción sea violenta. Es decir, nos está diciendo que no cualquier emoción alcanza para configurar este homicidio emocional, sino que tiene que ser violenta. Violenta es una calificación, es difícil encontrar una certeza de este tipo de calificaciones, pero diremos que que es el supuesto en el cual uno es llevado. Fíjense ustedes que en la literatura, e incluso en la literatura penal, Enrico Ferri habla de esto, se habla del delincuente pasional. Analicemos la palabra pasión. ¿Qué es pasión? Pasión es exactamente el antónimo de acción. Acción es lo que yo hago, pasión es lo que me hacen. Por eso se habla de la pasión de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la pasión, estamos hablando de eso que es ajeno a nosotros o que nos lleva a nosotros, que nos transforma en algo que nos conduce a algo, que nos lleva, es algo que viene de afuera. La emoción violenta es como, uno no puede dejar de tener imágenes literarias, ¿no? Esos torrentes, diques que se rompen y que nos arrastra. Esta es la idea de la pasión es esa, la idea de algo que nos arrastra, que nos lleva. Básicamente son dos las emociones. Alguien trabajó mucho sobre esto y escribió un libro muy interesante que se llama Homicidio Emocional, y planteaba que eran dos las grandes emociones que teníamos que encontrar: la ira, por un lado, y el temor, por el otro lado, el miedo. Dice: el delincuente que está escondido, por miedo a que lo atrapen, y mata al que pasa, lo mata por miedo, ¿no? Y otros casos son airados, son por ira, son impulsados por la ira. Pero en los dos casos uno debe pensar esta idea de una emoción que nos empuja, que nos impulsa. Por eso el pasional, el concepto correcto de pasión, que es aquello que nos sucede, no que hacemos, sino que nos acontece a nosotros, es correcto. Pero esta emoción, nos dice el código, debe ser violenta. Violenta quiere decir de aparición repentina, de golpe, o sea, digamos que ese enojo por algo que nos pasó hace un año no es lo mismo que la emoción violenta. La emoción violenta es algo que surge en el momento.
Entonces, primer requisito, el que mate a otro tiene que encontrarse en ese estado, en un estado, dice, de emoción violenta. Es decir, llevado por ese impulso que nos conduce, la emoción que se nos presenta violentamente, que se nos presenta repentinamente, que nos empuja. La imagen literaria siempre es la misma, el torrente, etc. Y por eso intervenimos. Ahora bien, el código tiene otra expresión, que es la más interesante y la que dio lugar a problemas más grandes. Dice, y que las circunstancias hicieran excusable. Vamos a la primera discusión. ¿Hicieran excusable qué? Obviamente, ese hicieran excusable no se refiere al homicidio, porque si el homicidio es excusable, no aplicamos el Código Penal. No nos interesa el Código Penal. El Código Penal no se aplica a las excusas, ¿no? Se aplica a lo que no se excusa, sino a lo que se condena, a lo que se castiga, a lo que se reprocha. Entonces, ¿qué es lo excusable? La emoción. Imaginemos, volvamos al ejemplo que yo puse, el ladrón que está escondido, probablemente su emoción no sea excusable. Tiene miedo que lo agarren porque está haciendo algo que está mal, que está prohibido, que es ilícito. Y no es igual, ya veremos, lo dicen autores muy prestigiosos como Diacos, la responsabilidad de quien está en algo lícito y de quien está en algo ilícito. Y esto lo decían autores de la Edad Media. Pero vamos al tema. Entonces acá aparece la discusión acerca de lo que llamamos los motivos éticos en torno a esta cuestión de la emoción, de las circunstancias que hacen excusable esa emoción violenta que provoca nada menos que un homicidio. Porque no estamos hablando que si voy a aplicar este artículo, este sujeto ha matado a otro. Empecemos por ahí siempre, pero recordemos esto. No estamos hablando de emociones en el aire. La otra pregunta que uno se hace es ¿por qué no es una atenuación de carácter general? Sí lo es para las lesiones. Y está bien, porque uno no puede pensar en un robo en estado de emoción violenta. En un daño podría ser, ¿no? Romper los platos. En un daño podría ser que nos enojamos y tiramos algo contra el piso. Pero no en otro tipo de delitos, ¿no? Ni hablar de delitos quizás en delitos contra el honor, quizás en injurias podríamos discutirlo, pero probablemente al ser un delito de acción privada, la víctima o la persona a quien se dirige la injuria comprenda mejor si son provocadas por una situación de emoción violenta, ¿no? Pero hasta ahora tenemos que la emoción violenta aparece como causa de atenuación en el homicidio y en las lesiones, en delitos contra las personas. No todos, no aparece en el aborto. Entonces, volvamos al tema de los motivos éticos de estas circunstancias que se excusan. Hay un profesor de la Universidad de Buenos Aires, un viejo profesor de la Universidad de Buenos Aires, fue profesor de mi padre, que se llamaba Juan P. Ramos. Ramos enuncia una teoría en la década del 30 que dice que esos motivos son aquellos que mueven a una conciencia normal. Entonces, si movilizan, si estas circunstancias son aquellas que enojan o movilizan una emoción violenta en una persona normal, en una conciencia normal, son las que usa la palabra que usa él, en una conciencia normal se aplicaría esta atenuación. Si no, tenemos un homicidio simple. 8 a 25 años. La diferencia es dramática. Por un lado de 1 a 6 años, por otro lado de 8 a 25. Recuerden siempre eso. Pero la realidad es que el derecho penal no se aplica a conciencias anormales. El derecho penal solo se aplica a conciencias normales. Entonces, si la conciencia es anormal, si estos motivos son los que no movilizan una conciencia normal, sino una conciencia anormal, no aplicamos el Código Penal. No tenemos reproche que hacer, es un inimputable, nos quedamos afuera.
toda conciencia que está en el Código Penal es normal. Si no, no le aplicamos el Código Penal. El Código Penal solo se aplica a las conductas normales. Entonces, creo que fue si no me equivoco, en 1939 se doctoró el doctor Peña Guzmán en la Universidad de Tucumán con una tesis sobre el homicidio emocional. Peña Guzmán da una respuesta muy interesante, un poco vaga, hay que reconocerlo. Esa respuesta que dice Peña Guzmán, que lo que hay que hacer es mirar lo que dicen las leyes de partida. Las leyes de partida son leyes que dio para España, para Castilla en realidad, Alfonso el Sabio en el siglo XIII. La partida penal es la número 7, diríamos la séptima en castellano moderno, o la setena, en términos de las partidas. Las partidas están divididas así. Partida, cada partida está dividida en títulos y cada título en leyes. Serían nuestros artículos. Como dato interesante, las partidas están escritas en una época en la que el catolicismo dominaba Europa, en el siglo XIII, después del Concilio Laterano, cuarto Concilio Laterano, en 1215. Sin embargo, tienen un componente mágico, las partidas. Se dice que en ese componente mágico influyó el ayo, el tutor, diríamos ahora, de Alfonso el Sabio, que fue un judío llamado Jacobo de las Leyes, a quien se atribuye una enorme influencia en las partidas. Si nosotros tomamos, son 7 las partidas, si nosotros tomamos la primera letra de la primera palabra de cada una de las 7 partidas, formamos la palabra Alfonso, con PH, ¿no? Alfonso. Es un dato curioso. Pues bien, en la setena partida, en la número 7, la séptima, que es la partida penal, en el título 33, en la ley tercera, dice, en el idioma que está escrita en las partidas, que es castizo, lo que el hombre face con el encendimiento de la saña, no de la hazaña, de la saña, no lo excusa del yerro, mas luego le atenúa la pena si obró con razón. Vamos a traducirlo a castellano. Lo que el hombre hace con el encendimiento del furor, de la saña, del enojo, de la ira, del miedo, de la emoción, diríamos, no lo excusa de la pena, no lo transforma en impune, pero le atenúa la pena, dice, si obró con razón. Con lo cual Peña Guzmán llega a la conclusión de que qué son estas justas motivos, estas circunstancias que se dan, y la pregunta es, ¿tenía razón o no tenía razón? Es una respuesta muy interesante desde el punto de vista del lenguaje natural, pero no parece muy diferente de moviliza una conciencia normal o no moviliza una conciencia normal de Ramos. En el fondo, es un llamaleache, es una pseudo desacuerdo verbal, porque bien podemos decir que aquello que moviliza una conciencia normal es cuando uno tiene razón en enojarse. La pregunta es de los circunstancias, y acá sí tenemos que analizarlo como un elemento valorativo que queda a la valoración del juzgador. Sea este un tribunal, sea este un jurado, sea este un juez individual. Y no está mal que lo sea. A veces hay que dejar esto. Las circunstancias, el universo de casos posibles es tan enorme, es tan infinito, que uno no puede agarrar la realidad como querían los iluministas, ¿no? A principios del siglo XIX, que era agarrar la realidad, reducirlo a un grupo de artículos, meterla en un libro, metérmela bajo el bolsillo y llevármela. Esta es la idea codificadora extrema, digamos. No, la realidad nos supera a todos y no podemos proveer los supuestos. Entonces tenemos que utilizar fórmulas genéricas y dejarlos ya al juez, pero acá aclaremos, yo he dicho en materia de homicidio agravado, que el juez no puede tener un poder de connotación, es decir, no puede hacer la norma. Acá no hace la norma, acá aplica la norma y la interpreta, que es diferente. El juez sí debe interpretar la norma. Es decir, frente al caso real, al hecho de la realidad,
que es un hecho idéntico a sí mismo, que está probado, que es objeto de una prueba en el procedimiento y que el juez dice, esto es lo que pasó. Ahora, esto que pasó encaja en esta idea de circunstancias que hagan excusable la emoción o no. Digamos, todos los que nos dedicamos al derecho pretendemos dar respuestas mucho más concretas y sólidas. Sin embargo, en este caso tenemos que dar una respuesta un poco más endeble, un poco más abierta y decir, bueno, es una cuestión que queda a criterio juez. Porque todas las fórmulas que se han buscado han sido más o menos lo mismo. Tenía motivos, tenía razón, son motivos plausibles, no plausibles. Podemos discutir, estaba en algo legal, estaba en algo ilegal. Además podemos discutir lo que para uno pueden ser justos motivos, para otro no. Por ejemplo, los celos. Para uno pueden ser justos motivos de unas lesiones agravadas por el vínculo y para otros, entre los que me incluyo, no lo son. O, por ejemplo, bueno, en el Código Tejedor había un derecho de matar en los supuestos de adulterio. Entonces, esto además es cultural. Además es cultural, esto es un tema cultural. Lo que eran circunstancias razonables o excusables, vamos a decir, de una emoción violenta en 1922, cuando este código entró en vigencia, hace casi 100 años, es muy probable que hoy no lo sean. Estamos hablando de una época en la que todavía se batían a duelo, en la que decirle hijo de tal por cual era un insulto de una enorme gravedad que había que lavar con sangre. Hoy es un saludo. Es decir, realmente es importante que tengamos esta visión y que entonces confiemos en el Poder Judicial para que le otorgue el dinamismo necesario a la norma. Y ese dinamismo necesario es adaptarla a los tiempos y a los valores de los tiempos. No todos los tiempos tienen idénticos valores. Probablemente la esclavitud nunca estuviera bien, ¿no? Hay un autor que se llama Max Scheler que habla de la ceguera axiológica, pero la esclavitud en la antigüedad fue la forma de evitar que se matara al prisionero. Bien, con esto vamos por terminado el homicidio emocional y vamos a entrar a la fórmula mucho más compleja del homicidio preterintencional. Primer asunto, vamos a relacionar lo que es la preterintención con todas las formas de agravación por el resultado. La agravación por el resultado es uno de los problemas más graves que tenemos en el derecho penal porque es a título de que le imputamos el resultado más grave. Esto lo ponen de resalto los autores. Ramos Mejía escribió un artículo muy bueno sobre esto y esta es la pregunta: ¿a qué? ¿A título de qué? ¿Cómo conciliamos esa mayor responsabilidad que le vamos a dar por un resultado más grave con el principio de culpabilidad? El problema más grave que hay aquí es si violamos o no violamos el principio de culpabilidad e ingresamos en supuestos de responsabilidad objetiva, o sea, responsabilidad por el hecho y no por la culpa. Una de las bases de nuestro derecho penal es el principio de culpabilidad, ¿no? Nullum crimen, nulla pena sine culpa. Tiene que haber un factor subjetivo de atribución. A título, diríamos en derecho penal, de dolo de culpa, pero tiene que haber un factor subjetivo de atribución. Si no tengo ese principio de culpabilidad, lo que estoy haciendo es atribuyendo un hecho por el hecho mismo. Esto se llama responsabilidad por el hecho o responsabilidad objetiva. Y atenta contra la base de nuestro derecho penal, que es la culpa. Entonces vamos a hacer un análisis muy breve del tipo. El tipo está en el inciso B, en el apartado B del inciso primero, y dice: a que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o la salud produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. Después vamos a hablar del medio. Primero es la fórmula. Fíjense ustedes que el verbo ya no es matar, es producir la muerte. De la misma forma que en el culposo el verbo es causar la muerte. Ya nos está diciendo
claramente, fíjense que en el emocional decía matar a otro exactamente igual que en el homicidio simple, y acá no nos dice lo mismo que en el homicidio simple, acá nos dice produjere la muerte. Entonces el verbo acá ya no es matar, ese matar que implica una conducta dolosa. Obviamente el tipo subjetivo de matar es querer matar, dicho así a grandes rasgos. Acá es con el propósito de producir un daño al cuerpo de la salud. Esto es lesionar. Un daño al cuerpo de la salud es lesionar. Lesionar, el que quiere lesionar, pero produce una muerte. Entonces acá lo que tenemos es la típica fórmula del delito agravado por el resultado, lo que los alemanes llaman las combinaciones típicas. La combinación típica en este caso es una combinación entre dolo y culpa. Un gran profesor que hubo en la Universidad de Buenos Aires, se llama José Peco, tampoco fue profesor mío, decía, dolo en el inicio, culpa en el remate. Esta es la fórmula que usaba él. Dolo en el inicio, culpa en el remate. Como una combinación típica. Nosotros en el Código Penal tenemos combinaciones típicas de dolo y culpa, y combinaciones típicas de culpa y culpa. Por ejemplo, incendio culposo seguido de muerte. Pero, analizando este tipo penal como una pena de 1 a 6 años, fíjense que está ahí nomás con el culposo es una pena máxima de 5 años. Entonces, analizándolo, nos lleva a muchas preguntas este sistema. La primera pregunta es, ¿a título de qué le atribuyo o qué clase de culpa tiene que tener ese resultado más grave? Entonces, y esta es una pregunta que nos vamos a hacer, algunos autores hablan de un nivel de culpa con representación, ¿no? ¿Cómo distingo? Después vamos a volver a esto de la culpa. ¿Cómo distingo el preterintencional del agravado por resultado? Bueno, Eusebio Gómez, un viejísimo profesor de la Facultad de Derecho, escribió que en la preterintención hay un único resultado típico y un único bien jurídico protegido, cosa que no ocurre en el agravado por resultado clásico, robo con homicidio. En el robo no hay un único resultado típico, hay dos. Uno es el desapoderamiento y el otro es la muerte, en el robo seguido de muerte, ¿no? El latrocinio del artículo 165 del Código Penal. Además hay dos bienes jurídicos distintos, la propiedad en el robo, la vida en el homicidio. Pero además, en la preterintención nosotros tenemos dos tipos preterintencionales, el aborto preterintencional y el homicidio preterintencional. En la preterintención hay una identidad, esto lo agrego yo, de objeto. Esto es, la acción típica ocurre sobre el mismo objeto de la lesión, cosa que no ocurre en el robo con homicidio, donde la acción puede ser, digamos, algunos sostenemos que en realidad hay dos acciones típicas independientes que concurren materialmente entre sí. Pero esto es una cosa más complicada que la vamos a ver cuando lleguemos al 165. Fíjense que es cierto, lesiones, el cuerpo, las dos son delitos contra las personas, tanto sucede con las lesiones como con el aborto preterintencional. El aborto preterintencional son dos delitos contra la vida, un delito contra la vida y un delito contra la integridad física, las lesiones, y en las homicidio preterintencional, un delito contra la integridad física, las lesiones, y un delito contra la vida y el homicidio. En consecuencia, más o menos se va entendiendo de qué se trata. Preter quiere decir más allá, en latín. Cuando decimos preterintención es más allá de la intención. Entonces así se va explicando mejor. Entonces, para ir más rápido, ¿no? Es necesario que ese resultado sea cuando menos culposo. Esto, por ejemplo, el Código Penal alemán lo dice claramente en su artículo 18. Dice, cuando la ley señala una pena más alta, una especial consecuencia del acto, solo se impondrá aquella cuando el autor haya causado la consecuencia al menos culposamente.
Y acá los autores en general coinciden en que esa culpa tiene que ser temeraria. Ahora bien, nosotros frente a esto tenemos una situación compleja. ¿Por qué? Porque el Código Penal me dice, en la última parte, para que haya atenuación, como de vuelta, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. Cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. Hay un problema ya de entrada con esto. ¿Saben cuál es? Muy simple. Ese medio mató. Si ese medio no mató, no aplicamos el artículo 81. Nos quedamos en lesiones. Pero el medio ya mató. O sea, el medio ya ocasionó una muerte. La pregunta es si razonablemente debía o no debía ocasionarla. Y la segunda pregunta es esta idea de la razonabilidad del tipo penal. Vamos a hacer varias preguntas, ¿no? Pero otra pregunta es cómo juega dentro del tipo penal del homicidio pretensional. Y una tercera pregunta que nos podemos hacer, y yo la voy a contestar con mi criterio, ¿es necesario que esta mención a la idoneidad del tipo esté presente en el tipo penal del homicidio preterintencional o no? Yo creo que no. Yo creo que si el tipo terminaba antes, era mejor. Pero, lamentablemente, el tipo existe, la mención existe y tenemos que trabajar. Vamos a analizarlo esto desde lo que ha sido la doctrina más tradicional. Y la doctrina más tradicional nos dijo que más o menos, si ustedes miran jurisprudencia, yo suelo citar un caso que cita Soler, que es un caso de Bahía Blanca, en el cual un papá, jugando con el hijo, lo golpea con un pijama y en el bolsillo del pijama hay un destornillador, el destornillador ingresa por el ojo de la criatura y lo mata. Esto es una tragedia, esto es una desgracia tremenda y se aplica homicidio preterintencional. Otro de los criterios de los casos famosos es una despedida de soltero, a un novio deciden purgarlo, darle un purgante, ¿no? Peor idea, imposible, y el chico se muere. Estas parecen muertes causadas por una horrorosa casualidad, por un trágico accidente. Pero era la forma en que se veía esto. Se veía prácticamente como una especie de ecuación. Y esto era, si el medio era idóneo, rayeta, homicidio simple. Si el medio no era idóneo, se podía aplicar el 81. Entonces los autores, y uno ve códigos comentados, hay uno de Oderigo del año 42, por ejemplo, hacían catálogos de medios. Estos medios son idóneos, estos medios son inidóneos. Y esto genera algunos problemas, porque la primera pregunta es ¿qué es el medio? Bueno, la respuesta es que el medio no es el arma, el medio es un procedimiento. Entonces, no es el arma el medio es un procedimiento, tiene que ser un procedimiento, tiene que ser el medio en sí, desde el punto de vista del medio físico, el arma, el instrumento, el golpe, más el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, hay un elemento que se empleaba que era la iteración, en este sentido, hacia dónde va el golpe, a dónde le apuntó, por ejemplo. Y esto más o menos surge de la idea de entender que esta pauta del medio es un elemento propio del tipo. El tipo me dice, si el medio es idóneo, no se puede aplicar el tipo penal del homicidio preterintencional, o sea, homicidio simple. Esto lo ponía al juez en una cárcel. El juez tenía la cárcel de la ecuación, homicidio preterintencional solo en el caso de que el medio no sea idóneo, y si el medio llegara a ser idóneo, homicidio simple. Ahora bien, todo esto en el marco de una trampa lógica. El medio fue idóneo porque el tipo está muerto y porque el sujeto está muerto, hablamos de homicidio.
si no estuviera muerto, no hablaríamos de homicidio. Entonces esa es la primera trampa que tiene. Bueno, en 1938, a raíz de leyes raciales dictadas por el dictador Mussolini en Italia, llegó a la Argentina Marcello Finzi, un profesor italiano que llegó a Bolonia, de Bolonia, llegó a Córdoba. Marcello Finzi es una de las personas importantes en la historia de nuestro derecho penal, porque es una de las personas que influyó fundamentalmente en Ricardo Núñez, para lo que fue el cambio del discurso, ¿no? Originalmente acá, el centro, en ese momento, a partir de 1897 más o menos, cuando ingresó Norberto Piñero a la cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, no era la norma el objeto de estudio del derecho penal, era el delincuente, la sociología criminal, la antropología, la meteorología criminal, la forma de la cabeza, un montón de cosas propias del positivismo, pero fundamentalmente no era la norma se había corrido. Los que rescataron la norma fueron Jiménez de Azúa, Soler, Finzi, Núñez, que nos trajeron de vuelta la norma como centro del derecho penal. Finzi había escrito un libro en Italia que se llamaba La preterintención, que fue traducido. Publica un artículo muy interesante donde hace un planteo diferente, donde dice: la pauta del medio no es un elemento del tipo penal, sino que es una regla procesal introducida en una ley de fondo. Y esto dijo Finzi en ese artículo, que armó cierto revuelo en su momento y que llevó a algún autor como Luis Jiménez de Azúa a adoptar esta idea, que para mí es la idea correcta. ¿Por qué es la idea correcta? Pues es la idea que me dice no hay cárcel. Esta regla procesal es una regla procesal que establece una presunción. El derecho penal no admite presunciones que no admitan prueba en contrario, o sea, las presunciones iuris et de iure. Solo admite presunciones que sí admiten prueba en contrario, que son las presunciones iuris tantum. Entonces, acá yo tengo una presunción. Si el medio es idóneo, en principio, presumo que hubo dolo en el homicidio. Por lo tanto, debería aplicar, en principio, el homicidio simple. Pero esto me permite a mí, esta regla, una regla procesal de apreciación de la prueba, me permite a mí decir, perdón, pero si bien esto pareciera en principio que es así, hay pruebas que me dicen que el dolo no estaba dirigido a la muerte. Creo yo, y hay un artículo mío, no sé si ustedes lo tienen, es muy viejo, hoy lo escribiría diferente, pero bueno, era joven y escribía esas cosas. Me tocaba comentar un fallo bastante famoso en su momento, donde se planteó el homicidio preterintencional cuando el medio para muchos podía ser idóneo. Lo más interesante de ese fallo es que hay una disidencia que no se plantea, el medio idóneo se plantea desde la estructura del dolo eventual. Muy interesante ese fallo para comentar. Pero lo importante es esto, esta es la segunda visión, y esta segunda visión tiene la ventaja, a mi juicio, de que elimine esta cárcel, que significa la ecuación. Entonces, igual, estos homicidios atenuados, la jurisprudencia los aplica, hasta diría yo, demasiado restrictivamente. Hay una tendencia, uno dice, acá los jueces aplican las figuras atenuadas cuando no tienen muy segura la autoría, cuando no están seguros si el tipo... No creo que sea así, no quiero que sea así tampoco, pero en rigor de verdad son casos que la jurisprudencia no aplica habitualmente. Bien, con esto más o menos tenemos, como digo yo, una visión a vuelo de pájaro que vuela rápido de los homicidios atenuados. Muchas gracias por su atención.